En el mundo hay un montón de chambas, pero chance y solo unas pocas son para elegidos, ni aunque el pobre Chris se mate trabajando. Esa vida que tanto envidia es puro sueño guajiro, pues no todos llegan a la meta por más que le echen ganas. F total. Al final, todo lo decide tu cuna, y cada vez que Chris pasa por la tienda de armaduras, le gusta meterse a chismear un buen rato. Mirando las armaduras, sueña con usarlas algún día, y de la nada saca su libretita, y se puso a notar sus propiedades. El men evaluaba con cuidado los stats del equipo mientras tanto. ¡Qué intenso! Un tipo llamado Lucas entró a la tienda con su mayordomo, y la recepcionista al toque fue a atenderlos para mostrarles lo nuevo. Mientras platicaban, Chris pasó por ahí para ver otros modelos, y Lucas, obvio, notó su presencia y lo miró de reojo. Le preguntó si era un reportero, y la recepcionista dijo que era un cliente frecuente. Con eso ya le llamó la atención. Lucas se le acercó a Chris, activó su skill de visión, y vio que era nivel 3, un noob. Luego le preguntó qué tanto escribía. Al ver que anotaba pros y contras de los equipos, empezó a tirarle hate. Chris se quedó como, ¿qué onda con este? ¿Por qué este random de la nada le tiraba mala vibra? Pensando que era mejor evitarlo, se disculpó para irse, pero a Chris le dio pánico que el tipo le tocara el hombro, por puro instinto. De inmediato le quitó las manos de encima. El tipo lo malentendió y se mega enojó, pues no sabía que Chris tenía una reacción alérgica al contacto con la magia. Lucas materializó el equipo de su brazo y apretó el puño, dándole un golpe destructivo en el estómago. Chris se arrodilló del puro dolor. Mientras Lucas lo veía con desprecio, la recepcionista le preguntó si estaba bien, a lo que dijo que sí, Simón. Mientras se tapaba la nariz sangrante, Lucas lo amenazó con que lo mataría si lo volvía a ver y Chris se fue de volada. Mientras la recepcionista lo miraba preocupada, al salir del edificio se reveló que era un aventurero sin profesión, sin clase alguna. Un día, portales rarísimos aparecieron por todo el mundo, de la nada. El número de monstruos que salían de ahí se disparó, y solo los aventureros con poderes especiales podían matarlos. La gente común se volvía aventurera al matar su primer monstruo. Era como sacar a un personaje súper poderoso en un juego gacha, o un premio en un juego. Pero cuando Chris sacó su personaje le salió sin profesión. Ser aventurero ya era toda una industria, desde siempre, y la gente normal como él solo podía ser devorada en esta cacería de recursos. En un distrito de edificios abandonados se veían varios aventureros de nivel medio esperando su raid. Entre ellos estaba Chris, preguntándose por qué había tantos aventureros nivel 20, cuando de repente vio a dos conocidos que lo llamaban. Eran su tío St. Charles y Yuri, preparándose para la raid del Dungeon Chris. Sospechó que esta mazmorra tenía un botín especial y checó su libreta. En eso Kia, una sanadora de nivel 6, saludó al grupo. Luego le preguntó a Chris por qué tomaba notas, a lo que él dijo que podría ser útil, pero ella le cuestionó la utilidad, si no tendrían chance de saquear la mazmorra. Aún así, Chris cree que sus notas le dan una mejor oportunidad de sobrevivir. Chris y Kia voltearon al abrirse la puerta del dungeon, y de ahí salió nada más y nada menos que Lucas. El aventurero de antes desactivó su poder y le gritó a la banda que se pusiera a chambear. Chris lo cachó y se preguntó qué pex hacía ahí. Luego se volteó con su mayordomo, y le ordenó que sacara su equipo del almacén mientras echaba un ojo de reojo. Vio una cara conocida. Chris se volteó al toque para esquivarlo, pero ya era muy tarde. Lucas ya le había echado el guante al hombro y lo amenazó por no tomarlo en serio la vez pasada. Esta vez Chris se puso gallito y le quitó las manos. A Lucas casi se le reventaban las venas de la jeta. Harto le agarró el coco a Chris y le metió un rodillazo brutal en la panza, para luego sacar unas llamotas de su mano. Lo amenazó con mandarlo al otro barrio, pero al ver su reacción alérgica a su tacto, por fin le cayó el 20. Se encabronó y apuntó las llamas para arriba. La bola de fuego creció mientras los chismosos nomás miraban. Fue una explosión masiva que paniqueó a todos. El de seguridad luego le llamó la atención, a lo que dijo que era pura broma, y luego lo basurió por ser alguien alérgico a la magia. Apretando los dientes, Chris ignoró sus mamadas. Kia corrió a ver cómo estaba, mientras los gatos de Lucas sonreían. Tras ver el extraño fetiche de su jefe, Lucas se volteó y les dejó el favorcito especial a ellos. Ya que todo se calmó, apuraron a todos a formarse para entrar al calabozo. Kia le preguntó a Chris cómo andaba, a lo que respondió que andaba chido. El portal lleva a otro mundo y no para de soltar poder mágico. Este es un calabozo nivel E, y Chris solo está ahí para juntar piedritas. El portal solo se cerrará cuando termine la chamba, pero el loot del calabozo y del jefe no es para ellos. Y Chris entró al portal. Tuvo que apretar la mandíbula de dolor. Por fin llegaron a la Torre del Olvido, qué nombrecito. Chris cruzó la puerta del calabozo sin broncas, pero exponerse a tanta magia le activó su rara alergia. Se agarró el pecho mientras empezaba a sangrar, cayendo de rodillas. Kia y otros se le acercaron al toque. Mirándolo, los demás comentaron lo rara y patética que era su enfermedad. Chris solo aguantó el dolor y sus chismes. En silencio. Al poco rato de entrar, les metieron prisa a todos para empezar. Kia miró a su alrededor. Preguntándose a dónde se había metido Chris, lo vio bien energético picando minerales. Los demás se sacaron de onda.
Si neta está bien para chambear después de vomitar sangre. Resulta que su condición es conocida como el aventurero abandonado, una enfermedad tan rara como los trabajos secretos al despertar. Sus cuerpos rechazan el poder mágico, provocando alergias. Muchos con esta madre se han petateado de la nada durante el combate, por eso nunca obtienen su profesión. Mientras, Chris seguía dándole a las pinches piedras, golpeándolas sin parar con el pico. Como no puede pelear, solo le queda la miseria de experiencia, de explorar para subir de nivel. Su mal se cura en otro país, pero cuesta un ojo de la cara. Luego se metió la mano al bolsillo y sacó un anuncio que buscaba asesores de estrategia. Apretó el aviso de reclutamiento en sus manos, inhalando con todo. Entrecerró los ojos bien tenso, decidido a ser aventurero otra vez después de un chingo de tiempo. Por fin les quedaba la última carga. Chris levantó los minerales mientras se alistaban para irse. Luego miró al frente, sintiendo algo bien raro. Vio la torre de la sala del jefe a lo lejos y sintió el maná, pero se sacó de onda al ver dos torres de jefe. De la nada, alguien atacó a Chris por la espalda y cayó al suelo. Los lacayos de Lucas estaban ahí para cuidarlo. Chris apretó los dientes pensando en Lucas, preguntándose por qué lo jode a él mientras se agarraba la herida. Los lamebotas dijeron con sarcasmo que lo ayudarían con su enfermedad mágica. Se preguntó si vivir era pecado, para que odien a un aventurero inútil como él. Al levantarse, Kia y los demás lo miraban con cara de preocupación. El tipo prometió usar sus mejores skills para matarlo de un putazo. Chris rechinó los dientes, sonriendo con amargura. Por fin cachó a qué se refería Lucas con ayudarlo. Los miró a todos con un desprecio que no le cabía en la cara, preguntándose qué carajos sabían de él. Estaba hasta la madre de ver a estos idiotas jugando a ser dioses. Mientras, la voz de Lucas se oía en un auto. Declaró que la basura solo hay que tirarla y que a nadie le importará un carajo. También está seguro de que su plan de limpieza no fallará. Piensa que nadie saldrá vivo del dungeon. ¡Qué emoción! Lo hace feliz, pues el mundo siempre gira en torno a los más vergas. De vuelta en la mazmorra, sus gatos por fin soltaron un madrazo para matarlos a todos. Chris tuvo la pinche suerte de esquivar el ataque. Apretó los dientes pensando que era una bola de fuego básica. Se dio cuenta que estos güeyes solo querían torturarlo. Al final, siguió huyendo como loco, pero otro pinche ataque se le cruzó en el camino. Una explosión mamalona hizo llover rocas y escombros. El tipo apretó los dientes, todo intenso, emocionado porque su ataque por fin le dio a Chris. De la explosión salió Chris cubierto de chispas azules. No puede aceptar este destino culero y se prepara para contraatacar. El tipo lo miró con ojos de pinche halcón. Luego se alarmó al ver a Chris preparar un ataque mágico, pero la pura activación de la magia le provocó un paro al corazón, haciendo que Chris sufriera un dolor cabrón. Se fue de jeta al suelo. Incapaz de seguir su ataque, apretó los dientes tosiendo mientras le pisaban la cabeza sin asco. Luego lo apuñalaron sin piedad, insultándolo sin parar. Tosió cabrón, pero aguantó vara el campeón. Le dolía un chingo y sentía que ya se lo iba a cargar el payaso. Se preguntó por qué moriría sin poder. Esas preguntas le daban vuelta mientras perdía el conocimiento. Se preguntaba por qué sus pendejos decidían sobre su vida. De repente, saltó una notificación de anomalías en el dungeon. El jefe fue reemplazado por uno de nivel infierno. La torre empezó a temblar, soltando una presión inmensa por todos lados. El suelo se sacudió con ganas, como si temiera la llegada de algo muy cabrón. El tipo apenas vio el golpe que venía, pero ni de pedo tuvo chance de esquivarlo. Mientras su conciencia se desvanece, Chris se pregunta qué carajos ve. Para él, dos dioses de la muerte bajaron para llevárselo. En realidad son la parca, la impermanencia blanca y negra. Chris de la nada apareció parado en un vacío súper raro. Se preguntaba dónde estaba y qué onda. El sistema detectó la entrada del jugador a este espacio random. Chris escuchó esa voz y se rayaba pensando de dónde salía. Luego vio un pequeño artefacto frente a él. Lo miró de reojo, preguntándose qué era esa cosa. Supuso que la voz venía de adentro, así que metió sus manotas para checar el interior de la caja, bien campante. Se sacó de onda al sentir que algo le mordió las manos. La caja se transformó en un pincel y lo llamó qué irrespetuoso. Luego le preguntó si él activó el sistema, mientras Chris se preguntaba por qué todo estaba tan vacío. El pincel se atrevió a contradecirlo. Después de todo, la puerta del inframundo está justo debajo de sus pies. Su cara se puso pálida de terror al captar qué pasaba, y todo el lugar empezó a temblar. Mientras el pincel confirmaba su muerte, Chris no lo podía creer. No aceptaba que ella había colgado los tenis. Recordó sus últimos momentos, luchando contra el enemigo, apretando los dientes mientras lo pisoteaban. Recordó cómo lo mataron en la mazmorra. Su cara se llenó de un pánico horrible al acordarse de esos tipos. Y soltó un grito de agonía, lleno de desesperación al entender su destino. El pincel no pudo evitarlo, y le reclamó por hacer un escándalo en un lugar público. Chris solo quería curarse y ser aventurero, al ver su bajón. El pincel le ofreció consuelo y le dijo que igual la vida no valía la pena. Luego le dijo que dejara de hacerse güey, porque debían seguir. Las puertas del inframundo se abrieron lentamente. El pincel le dijo que le diera para adelante.
Mientras él preguntaba qué le pasaría al morir, el pincel comentó lo rápido que estaba aceptando su triste realidad. Demasiado rápido. Al llegar, Chris se preguntó por qué estaba tan oscuro. Las antorchas se encendieron solitas. Al pasar, se enteró de que ese enorme cuarto era un sitio de juicio para muertos. Se quedó viendo el lugar, flipando. A lo que el pincel lo llamó pueblerino. De repente, Chris notó algo a sus espaldas y se dio la vuelta. Cuando miró, vio la figura gigante de un hombre con túnica de rey. El pincel le dijo que mostrara respeto al cadáver del rey llama. Al verlo tan menso, el pincel lo regañó y le explicó quién era el sujeto. Resulta que las almas van al inframundo a ser juzgadas, y la gente mala se va directo al infierno, para ser castigados por siempre, y el rey llama es el único que puede juzgarlos, pues es el jefe del inframundo. Chris por fin recordó la mitología sobre un dios que escribe cuánto viven los mortales, ahora que le cayó el 20. Preguntó todo paniqueado porque Llama estaba muerto. Viéndolo tan incrédulo, el pincel señaló los escritos del muro. Chris lo miró, preguntándose qué estaba grabado en la pared. Le pareció mega raro que no conociera el idioma, pero igual podía leerlo. Descifró que los grabados eran registros. Vio también que el daño al lado era de un mural. Se sorprendió al ver que se trataba del rey llama peleando contra alguien. También halló otros contenidos bien confusos al lado, pero al juntarlos con el texto, el significado general quedó claro. Llama fue derrotado y le volaron la cabeza, y su cuerpo fue enterrado aquí. Y el muro está lleno de sus quejas y resentimiento hacia no sé quién. Ya cachó que esto es una guerra entre los jefazos del mundo. El sistema entonces le soltó una nueva misión. La misión: hallar la chola real de Llama. La prueba que el pincel mencionó, que le permitiría revivir al completarla. Flipó cuando el pincel le dijo que estaba medio muerto nomás. Chris se hartó y de un zape lo noqueó. Antes de checar la misión, se puso a pensar en su desmadre, viendo qué onda con todo. Pero al ver el premio que curaría su mal, casi le pica al sí sin pensar. Aceptó y un buen de cabezas random aparecieron flotando en el aire. Al aceptar, las cabezas lo empezaron a ver con cara de doble tefes. Pero para su sorpresa, aparecieron todavía más cabezas. Y lo rodearon. Miró a todos lados, confundido, sin saber qué pedo con las cabezas. La prueba había comenzado. Solo una de estas cabezas es la chida, pero hay un chingo y no tiene ni idea de cómo encontrar la verdadera. El pincel dijo que no sería una prueba si fuera fácil. Y pues con eso, a Chris no le quedó de otra que revisarlas una por una. Sabiendo que tardaría un buen, se puso a buscar pistas por todos lados. Pero no veía ni madres de pistas y las reglas estaban ocultas. Ahí fue cuando cachó que la clave debía estar escondida en el texto. Al echarle un ojo, cachó al toque que buscaba. Así que no perdió el tiempo y le dio con todo. A escarbar en la pila de cabezas frente a él. El pincel seguía jodiéndolo por el secreto, pero Chris lo ignoró y se concentró en la búsqueda. El pincel hasta lo troleó, diciendo que sabía la respuesta y podía ayudarlo. Fue justo ahí que al fin agarró la cabeza y gritó de alegría. La cabeza que tenía coincidía con la inscripción, una cara con una cicatrizota. Se volteó para preguntarle al pincel, pero el güey solo se echó para atrás. Se sacó de onda porque retrocedió, solo para notar el ojo de la cabeza brillando con energía morada. Fue ahí cuando por fin entendió qué estaba pasando. La cabeza explotó con una fuerza brutal justo en su cara. Chris apretó los dientes mientras salía volando la pila de cabezas detrás de él. El pincel habló con empatía sarcástica. ¡Qué pena tu error! Pero Chris estaba seguro de que había interpretado bien la inscripción. Así que se pregunta cuál fue su error. Se levantó, pensando que debía haber otra condición oculta. El pincel siguió troleándolo, diciendo que le contaría un secreto. La prueba tiene un límite de tiempo, hasta que la impermanencia blanca y negra elimine a los intrusos. Su muerte activó el sistema, que empezó a jalar con sus reglas de siempre. La impermanencia blanca y negra son los guaruras para eliminar a los que mataron al jugador, o sea, a todos, incluyendo a sus compas. Esos dos se los iban a cargar. Se preocupó por la seguridad de Kia y los demás, pensando en ellos. Sabía que tenía que apurarse y hallar la respuesta. Empezó a escarbar como un desquiciado en la pila de cabezas frente a él. Después de todo, la vida de todos estaba en juego. Las cabezas volaban mientras él seguía cavando en la montaña. Fue ahí cuando vio una cabeza conocida bastante lejos. De una saltó para intentar alcanzar esa maldita cabeza. Apenas pudo ponerle las manos encima, pero siguió avanzando con todo. Sin embargo, las otras cabezas cercanas a él explotaron de la nada. Antes de que la alcanzara, las cabezas hicieron un desmadre y la de llama voló todavía más lejos de él. Chris, desesperado, estiró las manos por la cabeza de llama, pero se hundió lentamente bajo la pila. Tras un momento despertó de golpe, dudando si se desmayó. El pincel le reveló la neta. Estuvo KO por unos 20 minutos. La razón del madrazo es que el menso activó una trampa. Al cachar que solo le quedaban 2 minutos, quedó helado, pero el shock se transformó en sonrisitas. Y una risa demente. Viendo esto, el pincel se preguntó por qué de repente se le zafó un tornillo. Chris asumió que todo era un chiste enfermo. Cachó que era igual a las guías de estrategia online, donde las mazmorras oscuras joden la mente de la gente.
Sus reglas te dan esperanza y desesperación. Mientras le freían el cerebro, el pincel entró en pánico al ver que Chris ya tiró la toalla. Este último sabía que la mazmorra solo lo estaba troleando, como si un demonio estuviera tras el portal, divirtiéndose al mirar. Chris pensó qué pendejo fue al creer que era su segunda oportunidad en la vida. Luego miró fríamente al pincel, preguntándose si se veía feliz. Se dio la vuelta diciendo que no era su pedo. El pincel se movía como loco por todos lados, bien cabreado, y de repente le gritó ¡qué cuidado! Viendo todo eso, Chris se preguntó qué madres estaba diciendo. De pronto cachó que el chingo de cabezas de la prueba estaban flotando en el cuarto, así como si estuvieran en gravedad cero. Pero luego caían. Tocó una de las cabezas con el dedo, pensando que era como un palo revolviendo el agua. Entonces le cayó el 20, repitiendo las palabras al cachar el mensaje oculto. Recordó los jeroglíficos de las paredes. Por fin cachando cómo pasar esta madre. Sabía que atinarle no bastaba, así que decidió ponerlo a prueba. Checó arriba y observó la posición de las cabezas, incluyendo el pincel. Después alzó la mano, listo para otro intento. Luego le dio la espalda al pincel, probando su suerte otra vez. Si está en lo correcto, sabe que algo va a pasar. Al ver las cabezas pasarle zumbando, el pincel se preguntó qué pedo, por un pelo, y esquivó la cabeza que casi le pega. Emputada, preguntó qué onda. Luego se le volteó y le dijo, ¿ahora qué hiciste? Él nomás se hizo el güey. El pincel pensó que no podía dejar a Chris experimentar así, o tarde o temprano lo iba a cachar. Le dijo que ya se diera por vencido y reencarnara chido, a lo que él preguntó, porque de repente le hablaba tan amable. Ver al pincel paniqueado le confirmó a Chris que ya tenía la respuesta. Las inscripciones y los murales son pistas clave, pero hay otro punto crucial para resolver esto, y es el cuadro del sistema del mero principio. Al decir que era misión individual, primero creyó que era para que no profanaran el cadáver del rey llama, para que no lo jodieran. Pero luego cachó que la mera buena siempre está fija a la espalda del jugador, cambiando de posición según para dónde voltee. Pero aunque ya sabía dónde estaba la respuesta, aún faltaba un último paso. Entonces se giró de repente, asustando al pincel. Se preguntó cómo podría agarrar la cabeza fija tras de él y ponerla en el cuerpo. Se dio cuenta que trepar no era una opción. Recordó que en la escritura de antes se mencionaba a un viejo amigo. Tal vez estaba relacionado con eso. Siguió intentando resolver el acertijo mientras el pincel se agitaba. De pronto, Chris se le quedó viendo fijamente al pincel, confundiendo a esta, que le preguntó qué miraba. Entonces, por fin, el vato lo descifró todo. Lo único que el enemigo no haría: cortesía. Se acercó al cuerpo de llama, y el pincel se quedó tipo, ¿qué carajos va a hacer este? Esta vez juntó las manos, con la vista al suelo y una cara seria, probando la respuesta que se le ocurrió en ese momento. Mientras bajaba la cabeza, la del rey se acercaba a su cuerpo, pero el vato se preguntó por qué diablos todavía no pasaba nada. Al alzar la vista, se preguntó por qué la cabeza estaba sobre su sombrero. Luego cayó en cuenta que Llama es el señor del inframundo, y que debía inclinarse ante él. Con eso en mente, se arrodilló frente al cuerpo del rey sin chistar. Luego hizo una reverencia, con la frente casi tocando el piso. Todo un acto de cortesía y sumisión fue desplegado, lo que trajo la cabeza de Llama de vuelta a su cuerpo. Una energía carmesí bien potente crepitó cuando la cabeza se volvió a colocar. La cabeza del rey Llama abrió los ojos, viendo al frente mientras emitía una energía ominosa y el sistema. Entonces lo felicitó por completar la prueba, dándole la sopa Menpo. Chris sintió una magia poderosa fluyendo en su interior. Sonrió, mega feliz de que su enfermedad mágica se había ido por fin al completar esa retorcida prueba. El sistema lo recompensó con un trabajo: pasante del inframundo. Al ver esto, Chris no pudo evitar pensar si era un trabajo oculto. El pincel estaba que ardía, amenazando con devorarlo vivo. Se giró y le preguntó si neta era para tanto enojo, pero al verla abrir el hocico de par en par y mostrarle los colmillos, Chris cachó que el pincel iba en serio con eso de comérselo y no perdía el tiempo. Se le abalanzó encima, devorándolo de un solo bocado. Todo se puso negro, pero aún podía oír sus voces, dándole la bienvenida al regreso de Llama. Luego se oyó al pincel disculpándose como loco con el rey Llama, mientras la sala se llenaba de siluetas. Entretanto, Chris sentía que ya no podía más y su conciencia se le iba apagando. Al desmayarse, unas figuras altísimas aparecieron frente a él y le ordenaron al pincel que lo mandara a volar de allí. Las pruebas de selección de los distintos reyes ya habían terminado. El plan se arruinó y ahora Llama perdió un sucesor con esto. No le quedó de otra más que apostarle a Chris y ver qué tal le va. El resto ya depende de su destino. Por su chamba tan arriesgada, los aventureros son reconocidos como la gente con más lana del mundo. Y en estos tiempos, ver multitudes fuera del portal es de lo más normal. Siempre hay familias, perdiendo seres queridos en las mazmorras. Traer de vuelta el cuerpo ya es una fortuna. En la morgue, la voz de Chris retumbó mientras gritaba, preguntándose dónde estaba y rogando que lo soltaran.
Cuando abrieron el estrecho cubículo, suspiró con tremendo alivio y le agradeció a quien abrió. Para su sorpresa, era ni más ni menos que el pincel. Chris estaba aterrado, tanto que por puro instinto le metió un trancazo en la cara. Momentos después, el pincel le explicó por qué estaba en la morgue. Chris especuló que los oficiales de seguridad notaron que algo andaba mal cuando nadie regresó de la mazmorra por un buen rato. Eso significa que nadie sobrevivió a las garras de la parca, lo que lo llevó a preguntar si hubo otros sobrevivientes. El pincel dijo que había 2 más, pero primero tenían que largarse de ese lugar. El ascensor soltó un pitido agudo justo cuando el forense por fin llegaba. Estaba súper agotado de ir y venir para atender a los múltiples aventureros heridos, pero mientras divagaba, Chris de repente le pasó corriendo por un lado. Luego se volteó todo fúrico y le gritó que se detuviera ahí mismo. Lo regañó por andar corriendo por el lugar, preguntando si siquiera sabía dónde estaban. Pero al darse cuenta que estaban en la morgue y había alguien corriendo por ahí, se desmayó Chris. Entró en pánico, preguntándose qué hacer ahora. Mientras el pincel le decía que siguiera moviéndose, luego apartó al de la funeraria y escapó en silencio de la morgue afuera del edificio. La voz de una mujer retumbaba mientras se disculpaba frenéticamente por teléfono. Prometió educadamente encargarse de la situación y agradeció al otro en la línea por su trabajo mientras seguía con su choro. Detrás de ella estaba Chris, mirando a todos lados, esperando que nadie lo reconociera de repente. Ella escuchó su voz y la hizo voltear, pero al mirar a su alrededor no encontró ni rastro de quien acababa de gritarle de vuelta a su vecindario. Chris por fin encontró el camino a casa. Entró por la puerta sin decir ni pío el pincel. Le preguntó si vivía en un lugar como ese. A lo que él preguntó, si no le gustaba a ella, dijo que el inframundo es mucho más espacioso que ese cuchitril. A lo que él replicó, que los precios de las propiedades allá son bastante bajos. El pincel preguntó dónde estaba su familia. A lo que Chris se tiró en la cama y reveló que vivía solo miró hacia el techo con los ojos completamente vacíos, revelando que sus padres desaparecieron en un calabozo cuando era niño. Todavía puede recordar vívidamente sus imágenes. Mientras se preguntaba por qué nunca regresaron, él también fue alguien que alguna vez merodeó ansioso por el portal. Incapaz de encontrar paz, el pincel se ofreció a consolarlo, a lo que él preguntó si mejor quería limpiar el baño. Incontables profesiones raras han aparecido, como un nigromante, un oráculo y hasta un auriga. Todas son profesiones ocultas que se consideran reliquias del pasado. Continuó buscando en internet para encontrar rastros de su profesión, pero al ver que no había absolutamente nada, no pudo evitar pensar que su pasantía en el inframundo es una profesión oculta, ahora que tiene una profesión rara. Se pregunta si tal vez él también podría ser un aventurero, pero se cuestionó si continuar como aventurero es realmente la opción correcta. Después de todo, existe esa gente malvada que explota abiertamente a aventureros de bajo nivel, como él apretó los dientes, frustrado porque esa gente tiene tanto poder. Recordó cómo lo trató Lucas la última vez y se preguntó qué pasaría si se lo encontraba de nuevo. No pudo evitar apretar el puño con fuerza, con ira y frustración, preguntándose si podría sobrevivir. Suspiró al ver que las cosas eran tan complicadas para él, pero reflexionó sobre cómo sobrevivirá si no se dedica a ser un aventurero mientras tanto. El pincel confundió tontamente la escoba con su novio, entonces Chris finalmente se levantó de su cama y decidió revisar qué habilidades tenía. Ahora recitó el comando para ver sus skills, pero solo se encontró con el silencio. Como no pasó nada, el pincel jugó con la escoba mientras le explicaba que solo es un aventurero de nivel 1. Pero que no se preocupara, ya que el sistema ya le había dado un regalo. En el panel del sistema vio una misión, que le decía que fuera a la asociación de aventureros. Él obedeció de inmediato y fue al edificio, preguntándose qué quería la misión que hiciera allí. El pincel salió y lo hizo entrar en pánico, a lo que ella explicó que solo Chris podía verla. Para su mayor sorpresa, de repente el pincel corrió hacia un lugar restringido mientras la seguía. Vieron la cámara del despertar, donde la gente mata a su primer monstruo. Para despertar sus habilidades, ella se sorprendió y preguntó si todo el edificio era solo para despertares, a lo que él dijo que allí podían hacer de todo. De repente tembló al oler algo en el aire y miró hacia arriba como loca, súper alterada. Preguntó por qué sentía la magia de tantos portales, y él le soltó que cada asociación tenía los suyos. Sucursal tiene horario para aventureros noobs. Ella lo felicitó onda por saber tanto el men, a pesar de ser un inútil de nivel 1, lo que lo recalentó. De la nada, un tipo con armadura se lo llevó puesto. Lo regañó por andar estorbando, a lo que se disculpó. Luego usó una habilidad para checarle el perfil a Chris. Mirándolo con asco, el pincel soltó que su personalidad daba cringe, pero al verlo tranqui, Chris explicó que ese tipo también se arrastra ante los más pros, pero como el otro no parecía tan fuerte, el pincel miró a los humanos con un asco que ni te cuento. De la nada, el panel del sistema le apareció a Chris. Se quedó flasheando al ver la misión que le ofrecía una recompensa súper random. La misión le pedía que eligiera una dungeon en la asociación. Viendo que era una pavada, Chris se remanigió y aceptó la misión al toque.
pero una vez adentro, su cara se desfiguró de pánico. Lleno de furia, se puso a ahorcar al pincel. Le preguntó por qué era el único que había entrado. Chris, fúrico, exigió una explicación. Si la misión decía que debía limpiar la dungeon solo, dijo que el mínimo para una raid es de 4 aventureros, así que ni en pedo podía hacerlo solo. Antes, la recepcionista le dijo que eligiera la dungeon y le conseguirían equipo. Le estaba costando un huevo y la mitad del otro elegir una. Pensando en la dificultad y los tipos de monstruos, al pincel se le agotó la paciencia y de repente pulsó la pantalla para elegir una dungeon. Los dos se pusieron a discutir porque a Chris no le gustó ni un poco su jugada. La recepcionista entonces le confirmó que su solicitud para el cementerio de elfos ya estaba registrada. Sintiéndose culpable, el pincel decidió darle una habilidad salvavidas extra para echarle una mano. Pero el sistema no cooperó un carajo y le dio una misión a Chris, darle una buena bofetada al pincel. Chris agarró al pincel con furia, mientras ella le explicaba que la sopa de Mengpo y su vida se irían al tacho si abandonaba la misión. Chris se quedó helado al oír eso. Meditando su situación, fue aflojando de a poco el agarre que le tenía al pincel. Ya sin opciones, y no queriendo perder el regalo de la primera tarea, el men activó la habilidad de fuego infernal, invocando llamas blancas en su mano derecha, y en la izquierda activó la habilidad del hombre de papel. Quedó flipando al ver que esta habilidad de Doppelganger tenía un efecto de confusión. Jamás pensó que abofetear al pincel le daría unas skills tan valiosas y rotas, así que sus recursos actuales eran la habilidad de fuego infernal y la del hombre de papel, además de unas cuantas botellas de pociones. Pero con solo eso no iba a ser suficiente, así que debía encontrar la ruta correcta para esquivar monstruos. Abrió su almanaque y se enteró que la dungeon estaba hasta el tope de depredadores acuáticos y trampas. El pincel preguntó por qué el chiste no era bajarse al jefe. Él dijo que era para poder reciclar la dungeon. Con este método, la asociación puede entrenar a los aventureros, lo que hizo que el pincel gritara que eso era hacer trampa. Pero antes de empezar su estrategia, necesitaba confirmar una última cosa. Se arrodilló y tocó sus botas mágicas con cuidado. Luego, dio un paso adelante, planeando confirmar si de verdad podía usar magia ahora, y entonces sus ojos se abrieron de pura felicidad. Luego corrió felizote por el agua, gritando que su veneno mágico de verdad se curó, ahora que lo confirmó. Ya está listo para la aventura de raidear la mazmorra. Consultando el mapa, decidió que avanzaría tranqui por el lugar. Se sentía como si estuviera turisteando, siempre que no se topara con monstruos. Le dijo al cepillo que ni se acerque a la estrella, porque era bien agresiva. En el camino vieron una rana fantasma, que funciona como un puesto de vigilancia. Hasta ahora Chris lo gozaba, pues no vio monstruos, pero ya se esperaba lo que venía. Que el sistema le pediría bajarse al menos un monstruo. Al ver esto, se desquitó con el cepillo, pues sospechaba de ella. Lo había delatado. Con esto, no le quedó más que buscar al menos un monstruo mientras caminaba. Se topó con un hombre pato que sostenía un tridente. Se sintió con suerte, ya que suelen andar en manada. Pero de repente el monstruo gritó, paniqueado al verlo. Al verlo huir, Chris supo que no podía dejarlo escapar, y alertar a sus compas. Se dio cuenta que necesitaba destruir el silbato de madera que tenía en el pecho, para que no pudiera pedir ayuda. Entonces activó su habilidad de fuego infernal, pero estaba dudando, ya que el objetivo era muy chico para apuntar bien. De repente, el cepillo le dijo enojada que le pegue el residuo de la llama a su arma. Quedó flasheado, sorprendido de que el cepillo le diera un consejo. Finalmente entendió la situación, invocó su arma y le imbuyó con fuego infernal. Su estocada dibujó un arco en el aire mientras atacaba al hombre pato. El hombre pato gritó con un dolor horrible mientras las llamas infernales lo consumían. Al ver el poder de su habilidad, no pudo evitar asombrarse. Al acercarse, vio al monstruo en el suelo, rogando desesperado por su piedad. El cepillo se dio cuenta y le preguntó a Chris si deberían dejar ir al monstruo, pero no estaba siendo para nada sincera. Mientras en secreto agarraba su lanza por detrás. Luego se lanzó a atacarlo, solo para terminar con el arma de Chris en su garganta. Sabía que esto era una mazmorra y rogarle a un enemigo no sirve de nada, dijo el cepillo. Pensó que él iba a perder la vida ahí, a lo que él la regañó por no haberle dicho nada. Al revisar sus stats, vio que la mitad de su maná se había ido en ese único ataque. Por esto, decidió consumir una poción de maná, para recuperar el maná perdido. El cepillo le preguntó por qué usaba un palillo, y él explicó que era un estoque. En fin, su atención fue captada por el hecho de que la misión aún no se completaba. La misión seguía igual y el panel decía que no había vencido al monstruo. Mal sabía él que el hombre pato había sobrevivido, y estaba planeando soplar su silbato. Solo cuando el silbato chilló fue que Chris se dio cuenta de su grave error. Al voltear se dio cuenta que no le había dado en el punto vital. El hombre pato finalmente murió por sus heridas, según informó el panel de misión, pero incontables hombres pato ya pululaban por las aguas. Acercándose a él, saltaron por los aires mientras Chris los miraba en shock. Se preguntó qué demonios haría ahora. ¿Y cómo se supone que pelearía contra todos? Viendo que eran un montón, se preguntó si podría bajárselos de un solo golpe.
Luego se dio la vuelta pensando que debía haber una salida a esto. Entonces simplemente extendió su mano y agarró una pieza del puzzle soltando la respuesta está aquí. Chris clavó su mirada hacia abajo. Tomando el objeto que necesitaba para sobrevivir, jaló la cuerda de su bolsa provocando una explosión masiva en la zona. Los patos monstruo tosieron y Chris vio la chance para bajárselos. Brush y los patos intentaron buscarlo, pero no pudieron. Chris nadó lejos mientras los miraba bajo el agua. Luego desactivó su habilidad de fuego infernal al ascender. La velocidad y visión acuática del hombre pato son mejores que las suyas, por lo que no podrá escapar. Frunció el ceño al ver algo a lo lejos y se puso en alerta al notar que alguien venía directo hacia él a toda velocidad. Era Brush, regañándolo por escabullirse, lo que lo hizo burbujear. Chris se tapa la boca quedándose sin aire. El hombre pato notó algo bajo el agua y se abalanzó hacia ellos, haciendo que Brush paniqueara. Chris corre a todo gas. Mientras el hombre pato cruzaba el agua, maldijo al ver que solo había una única ruta de escape. Chris salta de una roca a otra mientras escapa, aterriza en el agua sobre una rodilla y de la nada una explosión, lo que lo hizo saltar del agua. Apretó los dientes pensando que había más enemigos por ahí. Se dio cuenta de que muchos enemigos fueron atraídos por la explosión anterior. El hombre pato se abalanzó directo hacia él. Le sonrió con malicia mientras gesticulaba con la mano. Sin opción, activó su habilidad de muñeco de papel e invocó su arma. El hombre pato se plantó frente a él, esperando. Cubiertos de energía, sus muñecos de papel de pronto cobraron vida. El hombre pato se lanzó y lo acuchilló con furia. Apretó los dientes de dolor, preguntándose por qué el poder no funcionaba. Brush le dijo que olvidó dibujarles los ojos. Luego exprimió un poco de tinta para ayudarlo y Chris la agarró y le recordó dibujar los ojos con precisión. Los ojos del pato brillaron en rojo mientras graznaba para llamar a otros. Los hombres patos se abalanzaron con sus armas apuntándole. Chris fue golpeado por un pesado tridente, sin tener oportunidad de escapar. Recibió todos sus ataques. Los muñecos seguían sin moverse de su sitio mientras Chris rechinaba los dientes de pura rabia. Ya no pudiendo más, blandió su estoque imbuido en fuego infernal, haciendo que el hombre pato retrocediera con miedo. Los hombres pato graznaron de dolor al sentir el fuego. Volvió a blandir su espada mientras saltaba para alejarse. Les gritó que se alejaran. Con su maná quemándose muy rápido, decidió ir hacia los muñecos de inmediato. Una energía envolvió de pronto al muñeco de papel. Luego giró el pincel para dibujarles los ojos, que de repente se pusieron rojos. Chris estaba confundido mientras corrían por ahí, pero Brush aclaró que ya habían cobrado vida. Los patos se sacaron de onda. Al ver que esos muñecos se parecían, Chris les ordenó cargar contra los enemigos de una. Pero los muñecos eran literalmente unos débiles, y los patos los pisotearon, así que siguió el consejo de Brush de escapar. Mientras estaban ocupados, Chris gruñó de dolor al notar la herida de la pelea anterior y siguió caminando lentamente. Buscando un lugar para vendarse y apoyado en la pared, sus ojos se abrieron de par en par al notar algo. Se preguntó qué onda con esa puerta al sentir un fuerte poder mágico adentro. Luego miró el mapa para averiguarlo. Quedó en shock al darse cuenta que era el cuarto del jefe, pensando que estaba sellado, con una mirada devastadora. Se sacó de onda por la puerta abierta. Chris volteó al oír al hombre pato pisarle los talones. Se paniqueó y quiso pelarse de una, pero se quedó tieso cuando un rayo pegó en el muro a su lado. Miró al frente para cachar que ya los habían rodeado. El hombre pato lo miró bien turbio, pero de repente se quedaron helados como si se les fuera el alma. Chris frunció el ceño, no entendía por qué se acobardaron tanto. Sus ojos se abrieron del pánico al notar que le temían a otra cosa. Una pinche ballena masiva cargando un arma. Y una sonrisa macabra apareció en su lomo. Chris volteó con los ojos desorbitados del miedo hacia la asociación de aventureros. Un tipo hablaba por teléfono. El gerente preguntó qué pex con el alboroto, y le dijeron que un aventurero de nivel 3 entró a un portal. Se quedó pensando machín al oír que el sello se había roto. Luego levantó la mano. Pidiendo la info del aventurero con el ceño fruncido, pensó que el tipo era un completo idiota por haberlo hecho. Vio el perfil de Chris preguntándose si sería un talento oculto. Luego abrió el archivo para ver más detalles, y se topó con que entró a la mazmorra 12 veces. Agarró su corbata, aventó el archivo y descartó el asunto de una. Lo consideró un problemón porque la asociación quería respuestas, mientras la ballena se cernía amenazante sobre Chris. Luego lanzó su arma gigante, mandándolo a volar. Chris aterrizó en la piedra, retorciéndose de puro dolor. Temblaba mientras veía su arma rota y Brush le gritaba que corriera. El jefe levantó de nuevo su arma masiva, aniquilando a los hombres pato del área. Chris cachó que el jefe planeaba despacharse a los hombres pato, dándole chance de pelarse de la escena mientras Brush le insistía que escapara. Le dijo que no podían huir a menos que el jefe fuera derrotado. Recordó que su mochila había salido volando por el último golpe. Decidió ir por ella para sacar bombas de humo y una botella de maná. El panel del sistema apareció con la misión final, derrotar al jefe. Chris apretó los dientes molesto.
Mientras sentía el viento más fuerte, era el arma del jefe golpeando el agua, haciendo que Brush pegara un grito. El arma masiva se reflejó en sus ojos, luego cayó al agua y él logró saltar por encima para esquivarla justo a tiempo. Por puro instinto perdió otro muñeco de papel destruido por el arma, pero halló el momento perfecto para activar su fuego infernal y lo canalizó hacia el jefe. Chris salió volando por el impacto, cayendo al agua, pero logró agarrar la mochila. Le preguntó a Brush si ganaron, pero el jefe se apareció de la nada frente a él, lo golpeó y lo mandó a volar. Mientras gruñía de puro dolor, apretó los dientes y maldijo. Luego cayó al agua al cancelar su habilidad especial. De nuevo agarró su mochila, con el maná casi en cero. Entonces volteó la cabeza, descubriendo que el jefe seguía vivito y coleando. Sus ojos se abrieron de par en par, pues él sí estaba herido mientras el jefe alzaba su arma. Bajo la mirada, derrotado, al no poder limpiar la mazmorra, de repente el panel del sistema apareció, dándole una advertencia de que la misión iba a fallar. Chris se agarró el brazo, pensando en todo lo que pasó para que acabara así. Con una nueva resolución, apretó el puño con determinación porque no pensaba morir ni de chiste. Brocha andaba apurada diciendo que aún tenía un truco. El jefe armó un mega estallido cuando su arma se estrelló en el agua. Con todo hecho polvo, Brocha apareció de la nada armando olas y dándole un sermón, y luego le dijo que le parara bola. Porque solo lo diría una vez. Chris la agarró como le dijo y le metió su maná, ya que ella puede mutar en varias cosas. Le clavó la mirada al jefe, probando su aguante, y levantó a Brocha con ganas de aniquilar al monstruo de un solo golpe. Sabía que el jefe mordería el anzuelo y le lanzaría su martillo, pero el boss nadó de la nada dejando solo sus siluetas. Lo que lo dejó todo confundido. Levantó su arma moviéndose a pura adrenalina y recordó cómo el jefe había lanzado su ataque. Descifrando su patrón con todas sus fuerzas, sus ojos brillaron mientras gritaba y el martillo del jefe casi le da en la espalda. Haciendo que Brocha gritara, el ataque impactó, pero él logró esquivarlo. Chris ya se esperaba eso mientras ascendía por los aires. De repente blandió su arma al ver su chance, dejando un arco gigante que golpeó al jefe, el cual no podía moverse por la herida. Chris sujetó el arma con fuerza, sabía que no terminaba, y con su última pizca de maná activó su fuego infernal en la herida del jefe. El jefe cayó al agua con el cuerpo en llamas. Chris transformó a Brocha otra vez con ganas y le siguió con otro ataque al monstruo. Haciendo que Brocha sintiera el calorcito, Chris le soltó que el fuego era solo para reventarle la armadura pesada y encontrar su punto débil. El panel del sistema apareció anunciando que completó el reto de la mazmorra y al verlo gritó de felicidad. Con la poca energía que le quedaba, declaró su victoria al llegar al nivel 4 y de paso consiguió una nueva habilidad, con la que puede usar varias formas de la brocha del juicio, y su habilidad de fuego infernal alcanzó su máxima maestría. Chris se tumbó mientras se le iba la adrenalina y Brocha se quejaba de que su pelo estaba agotado. Él se disculpó y le dio las gracias. De repente se dio cuenta de que ese era el uso principal de Brocha, lo que la hizo quejarse de nuevo en la asociación de aventureros. Chris le dijo a la recepcionista que el sello de la sala del jefe se rompió. Brocha le dijo que seguía vivo y luego le preguntó algo. ¿Y de qué sirve eso? A lo que él respondió que solo tuvo suerte. La recepcionista nomás le sonrió. Asegurándole que recibieron su reporte, alguien le dijo que no se preocupara. Lo que lo sacó de onda era Jin. El gerente de la asociación de aventureros, Jin, apareció con una aura medio turbia y de inmediato reconoció a Chris. Y lo felicitó por limpiar la mazmorra él solo. Se les acercó y luego Chris se fue para su casa con Brocha, preguntando si con eso bastaba, a lo que él aseguró que sí. Jin se extraña, pues recibió un certificado de defunción del hospital. Luego le dijo a la recepcionista que siguiera en lo suyo. De pronto sonó el teléfono en la mesa y era Lucas contestando la llamada de Jin. Jin preguntó por la mazmorra, a lo que él respondió que ya se encargaba y lo estaba marcando como un mero accidente. Jin sospechó que alguien se había llevado las recompensas, se enfureció y le ordenó a Lucas que se hiciera cargo de todo el lío. Mientras Chris se quejaba de lo dolorido que estaba y del botín que sacó. La recepcionista le dijo del poco loot que consiguió, pero que era de la asociación, con solo una parte para él. Al ver su teléfono, ya había recibido la recompensa de la asociación, pero el panel del sistema apareció, confundiéndolo sobre la recompensa. Luego le resumió la misión que acababa de superar, dándole como premio unas píldoras de estiramiento que mejoraban su físico. Se quedó boquiabierto y soltó una maldición al verlas. Vio el premio como algo épico, porque lo ayudaría a superar su fase de completo noob. Soltó que el nivel máximo de los pros ahora es 45, porque después del nivel 5, farmear es un infierno. Por eso, los aventureros solo viven de su equipo para matar bichos, gracias a que la asociación les roba el loot. Los aventureros solo entrenan su físico para ponerse mamados, así que la recompensa que recibió es súper importante para él. El panel del sistema le ordenó que fuera por su segundo premio días después, al archivo de aventureros de Ciudad H. Chris estaba desesperado por saber su clase, y Brosh le dijo que era especial. La razón por la que el tipo insistía tanto era por su pantalla de atributos. Casi llorando, el men decidió ignorar el comentario por el momento.
Echó un ojo y vio que sus otras stats también estaban comentadas. Flipó en colores cuando los textos se pusieron bien absurdos. A pesar de que sus stats superan a la gente normal, no se sabía si era comparado a otro aventurero. Se rayó pensando si ese era el chiste de su clase, como esos magos que se especializan en clases de daño explosivo o el bardo que usa música de apoyo. Se preguntó si el pasante del inframundo se especializa en la muerte. Bruce de repente le dio un zape, regañándolo por llamar débil a su clase. Bruce le dijo que pusiera atención, porque su clase puede controlar la vida y la muerte. Él le dijo a Bruce que el poder de la pluma del juicio era puro cuento, diciendo que ella no se veía poderosa. Bruce se le abalanzó encima diciendo que eso era, porque todavía no conseguía todo el set de ítems. Le habló del libro en el que el rey del infierno anota los juicios y las fechas de muerte. Chris le dijo que la clase nigromante es súper común hoy, lo que la fulminó. Le dijo que esos robalmas no eran más que un montón de farsantes. Bruce no pudo seguir hablando de la nada porque de repente se le metió estática. Después le soltó que esa info sobrepasaba los límites del sistema. Se le ocurrió que todo lo que vio últimamente parecía salido de un juego manifestado en el mundo real. Tras investigar, se enteró que alguien sí se metió a una dungeon con criaturas míticas, pero no encontró ni un registro de una prueba o de un aventurero con sistema. Se rayaba pensando por qué solo él obtuvo poderes. Bruce lo regañó por ser tan gritón y le dijo que él ya los había conseguido. Eso lo dejó todo loco, pero Bruce le volvió a gritar. Con curiosidad le preguntó por qué él sí calificaba para la prueba de un dios. Se largó de la asociación con sus primeras pistas sobre el sistema y se puso a mirar a todos lados. Al escuchar la noticia de lo que pasó en su raid, pensó que alguien lo orquestó todo. Entonces apretó el puño y juró hacerse más pro. Miró a Bruce y le preguntó quiénes sobrevivieron, pero ni ella tenía idea. Lo buscó en su cel, pero no halló ni madres de los sobrevivientes. Al otro día en el hospital central, Chris se hizo pasar por familiar de los sobrevivientes y le preguntó a la enfermera. La enfermera le dijo que casi todos murieron y le preguntó si los vio en la lista. Mientras tanto, un gentío andaba por el pasillo cuando, de repente, un ojo de monstruo apareció sobre una chica. La gente normal entró en pánico. Mientras los tentáculos del monstruo los atrapaban, todos pegaron un grito al aparecer la bestia gigante. Una rubia le estaba armando un bardo a su asistente, por hacerla venir al hospital. Se cayó de golpe cuando un tentáculo se le enrolló en el cuerpo. Gritó aterrada mientras el monstruo la alzaba, provocando que su asistente gritara su nombre. La gente a su alrededor flipaba. Al ver los tentáculos del monstruo, los otros quedaron fritos cuando un chingo de tentáculos se les lanzó. Haciendo que el tipo reaccionara al toque para cubrir a los demás, la sala se llenó de gritos cuando el monstruo los atrapó. Los ojos de Chris se abrieron de par en par. ¿Qué pedo con un monstruo en el hospital? No se la creía al verlo cazar civiles. Un tentáculo lo atrapó, pero de la nada apareció un portal de teletransporte. La gente que fue arrastrada por el portal se preguntaban qué era ese lugar. La chica de rosa de repente gritó que vieran algo al frente, haciendo que todos miraran hacia donde apuntaba. La boca de Chris se abrió cuando el sistema apareció, anunciando una misión. Se le abrieron los ojos al ver el panel frente a él, el cual le instruyó que salvara al reino rana de la ruina y recibiera el beso de la princesa. Los guerreros que fueron invocados tuvieron reacciones varias, con algunos súper emocionados. Chris se dio cuenta que el portal era un descontrol. Bruce le dijo que debían investigar más. Notó que 12 personas fueron atrapadas en el desastre, y solo 2 no eran aventureros. Los más pros eran 2 tipos nivel 9 que se veían muy emocionados, y un güey de nivel 8 de negro, que parecía feliz por lo de la princesa, pero la gente adentro estaba en un dilema de si entrar o no. Chris arrugó la frente, pensando que debían parar esto ya. La gente consideraba a los hermanos unos creídos. Mientras los demás ni los pelaban, Chris detuvo a los hermanos y les dijo que no se mandaran a lo loco, porque no sabían el peligro que había. Uno de los hermanos de repente le agarró la cabeza y el otro lo tomó del cuello y lo amenazó, pero él se defendió. Luego se burlaron de su nivel y lo acusaron de querer robarles el botín. Chris rechinó los dientes de dolor y ellos ni caso. La peligrosa se dio cuenta de la movida. Justo cuando iba a moverse, uno de los hermanos apretó los dientes con rabia, pero el de negro le agarró la mano, porque estaba de acuerdo con Chris. Soltó que al tipo se le notaba el instinto asesino, mientras Chris le agradecía. Ella lo regañó, le dijo que en portales así la gente se despacha por el botín. Bruce se quedó en silencio, perdida en sus pensamientos. 2 personas se acercaron al capitán para decirle que no querían morir. Chris les sonrió y les dijo que no se preocuparan, que es solo el trasfondo del portal. El portal es como un espejo, que refleja los mitos e historias del mundo humano. La chica se negó a unirse porque venía de una familia con lana. Chris se veía devastado, dudando si la incursión funcionaría. La princesa rana apareció de la nada frente a ellos, haciendo que todos la miraran con una mezcla de shock y asco. El capitán se congeló y se puso pálido como papel. Se arrodilló en el suelo y vomitó, diciendo que era una broma macabra. De repente la princesa rana aplastó al capitán.
justo frente a sus ojos. La princesa se cernía sobre ellos mientras dos veían el cadáver. Sus compas le gritaron con miedo, mientras Chris les gritaba que no hicieran una locura. La princesa rana detectó hostilidad y los despachó al instante, justo en su cara. Chris apretó los dientes pensando que el dungeon tenía reglas absolutas. Los demás salieron corriendo, pero la peligrosa llamada Arya los frenó. Los hermanos sonrieron de lado, pensando qué interesante se ponía todo. Chris cachó que a esos tres ya se los había cargado el payaso por unas infracciones. Brush le soltó que esto no era un portal cualquiera, sino uno divino y ancestral. Le reveló que el dios adentro está frito, por lo que el sistema está todo mocho. A Chris se le frunció el ceño, pensando en los bugs que Brush mencionó, esos que intentaron pelarse. También terminaron despachados por la princesa. Chris decidió pararlos y les dijo que se calmaran, porque si se largaban, valían. Le soltó que había una regla absoluta adentro y si se iban, abandonarían la misión. La niña rica, llamada Goldie, preguntó emputadísima por qué confiarían en un nivel 4 como él. Chris nomás le dijo que se fuera a ver qué pasaba, lo que la hizo temblar. Arya de nuevo metió su cuchara y les dijo que se calmara, que Chris tenía un buen punto. Luego le sonrió, diciendo que tenía agallas mientras le agradecía. El vato entonces preguntó con curiosidad si debían aceptar la misión, y los demás asintieron. Arya la aceptó, amenazando que su papi no se la perdonaría si ella moría. El panel del sistema anunció que habían aceptado la misión, solo para que se dieran cuenta de que Chris tenía razón. Todo el lugar tembló mientras Goldie se quejaba. La misión comenzó y para salvar el reino, tenían que derrotar al ejército del enjambre. Las hordas aparecieron frente al castillo, directito hacia los jugadores. Chris se quedó callado, pero Brush cachó que el vato tramaba algo. Con cara de loco, Chris decidió hacer algo por la gente dentro del portal. Goldie se quejó porque los estaban teletransportando de nuevo, mientras los hermanos sonreían con arrogancia. Los otros dos paniquearon y Arya se quejó de que la teletransportaron sola. El panel del sistema anunció que debían exterminar bichos en varios lugares. Un fuego azul masivo apareció de la nada mientras Chris avanzaba matando bichos. Se dio cuenta de que a todos los separaron, para aumentar la dificultad. La chica con él señaló los bichos arriba, haciéndolo mirar. De repente, Chris sonrió con malicia, mientras Brush lo regañaba para que quemara a los bichos de un solo chingadazo. Los bichos se lanzaron, y él le ordenó a la chica que se escondiera. La chica obedeció al instante y se le pegó a la espalda. Él se quejó de que estaba demasiado cerca, lo que hizo que ella se disculpara. Activó su fuego infernal y quemó a todos los bichos de arriba. Entonces volteó al notar algo. Eran los hermanos yéndose a otro lado. El sistema detectó que alguien abandonó su posición, así que soltaron a los bichos restantes. Los bichos reaparecieron frente a ellos y Brush le ordenó que se hiciera cargo. Maldice por dentro mientras quema a los bichos. El panel del sistema apareció anunciando la muerte de alguien. Se alertó, pensando que la muerte fue más rápida de lo esperado. Brush se quejó y le dijo que dejara de contenerse, queriendo quemarlos a todos de una. Chris alzó la mano y soltó un fuego infernal masivo, matando a todos los bichos. Los monstruos se achicharraron mientras caían. El panel del sistema anunció que el área estaba despejada. La chica le dio las gracias y él le dijo que ayudara a los demás. Ambos corrieron a buscar al resto. Para minimizar las bajas, Arya estaba gritando por ayuda mientras los bichos la perseguían. Chris rápido le dijo que se pusiera atrás de él. Decidió no contenerse más y quemar a los que perseguían a Arya. Los monstruos se desintegraban lentamente en el aire. Arya lo felicitó por ser un pro y le preguntó si no se petateó, contándole que le llegaron varias notificaciones de gente muriendo, lo que dejó a Chris todo sacado de onda. Luego soltó que a todos les llegó la notificación de muerte, lo que hizo que Arya preguntara. Él reveló que era un truco para buguearlos y quebrarles la moral a todos. Chris apretó los dientes, ya harto de los jueguitos del sistema. Frunció el ceño, pensando que la cosa no era simple, y que algo muy turbio se venía. El panel del sistema apareció, dándoles la misión de sobrevivir hasta el final. Decidieron buscar a otros sobrevivientes y Chris les ordenó a las dos que buscaran juntas. Él decidió ir por los hermanos, porque estaba segurísimo de que ellos encontrarían la sala del jefe. Chris vio dos cadáveres frente a él y cachó que eran los otros dos. Sus ojos brillaron de furia, pensando que murieron por la avaricia de alguien. Recordó cómo los otros lo habían torturado. Algo llamó su atención, haciéndolo girar la cabeza de golpe. Chris vio de repente a los dos hermanos, peleando contra el jefazo de la mazmorra. Los dos empezaron a discutir cuando uno casi le da un tiro a su propio hermano. Se limpió el labio, notando la presencia de Chris en la entrada. Este último apretó el puño con fuerza, lleno de rabia y con ganas de matarlos. Recordó que la enfermera le dijo que los dos sobrevivientes murieron al instante. Se dio cuenta de que los hermanos harían lo que fuera para conseguir el equipo que necesitaban para subir de nivel, con una resolución enferma. Juró que les quitaría el botín porque pisotean la vida de los demás, mientras los dos seguían dándose con el jefe.
disparándole ráfagas de balas. Ocurrió una explosión masiva que mandó al jefe a volar por los aires. El jefe aterrizó con el cuerpo congelado por la fuerza. El hermano mayor pisó al monstruo con una sonrisita burlona y le dijo a su carnal que lo rematara rápido. Sin dudar, Chris dio un paso hacia ellos y el hermano mayor le advirtió con furia, mientras un aura oscura brotaba a su alrededor. Brush preguntó si iba a hacerlo, pero Chris le aseguró que sí lo haría. Usaría un tipo diferente de fuego. Un humo oscuro entró de repente en la sala y liquidó al monstruo en un parpadeo, dejando al hermano mayor en shock total. El panel anunció que la quimera estaba muerta y que el caballero rana era el nuevo héroe, por lo que ellos habían fracasado la misión. El caballero rana se paró frente a ellos con confianza, sosteniendo su arma. El hermano menor preguntó si su carnal estaba bien, mientras Chris sospechaba que esto era parte de la prueba. El mayor rechinó los dientes de rabia y maldijo a la rana por interrumpir. Chris abrió deprisa su panel del ojo yin yang y le advirtió al tipo que no subestimara al caballero, pero ya era muy tarde. El hermano menor le gritó furioso al caballero mientras empezaba a forjar una bala en su mano. Levantó la mano ansioso por disparar la bala contra el enemigo. El proyectil atravesó el aire a toda velocidad, casi dándole en la cara al caballero, pero de repente un tajo filoso le rebanó la punta de la oreja. Ahí estaba el caballero, listo para el contraataque. El hermano menor llamó desesperado a su hermano mayor. Mientras Chris estaba pasmado al ver la escena, el sistema le advertía que las habilidades del caballero rana ya superaban las suyas, y le recomendaba que se largara. El hermano desesperado gritó y se lanzó furioso contra el caballero rana, jurando cobrar venganza, pero fue hecho pedazos sin esfuerzo por el ataque fluido y elegante del caballero rana. De repente, apareció el panel de misión del caballero rana: conquistar a la princesa. Vaya cliché. Y llevarse el trono como héroe. Chris quedó súper sorprendido al ver esto. Se dio cuenta de que esta era la misión. Panel del caballero rana. Mientras los demás aventureros corrían hacia allá como locos, Chris no podía sacudirse el presentimiento de que algo andaba muy mal. Pero antes de advertirles a todos, el caballero rana saltó de su lugar. Goldie entonces chilló, preguntándose por qué la rana la atacaba. De inmediato activó su habilidad de maldición de sirviente para usar a alguien y bloquear el ataque. Pero la rana lo cortó sin dramas y se volteó hacia Arya para liquidarla. Pero de pronto algo voló de lejos y golpeó al caballero en la cabeza. El caballero se volteó, preguntándose qué demonios había pasado. Se quitó su túnica y la rebanó, luego se giró hacia quien lo arrojó, diciendo que era hombre muerto. Mientras, Brush preguntó por qué provocó a la rana si se iba a quedar ahí parado, pero fue solo por un momento, ya que echó a correr. El caballero, enfurecido, saltó para perseguirlo y apuñalarlo. Chris rechinó los dientes intentando evadir el ataque, pero viendo que no podían esquivarlo, a Brush se le ocurrió morder la hoja. Pero el potente ataque de la rana los mandó a volar. Al aterrizar lejos, Brush se quejó de que no sentía los dientes. El caballero rana continuó persiguiéndolos para atacar. El ataque era rápido y pesado, costándole toda su fuerza solo para poder bloquearlo. Mientras el caballero rana lo dominaba, pensó que ya había valido. El caballero le metió una patada devastadora en la panza. Mandándolo a volar lejos, se estrelló contra un muro detrás de él, haciéndolo pedazos. Pero el caballero rana de pronto notó a alguien usando magia de apoyo. Entre el humo que bajaba se distinguía una silueta, lanzando hechizos de curación y recuperación de maná. El caballero rana retrocedió al toque al verlo. Arya y Goldie corrieron a ver a Chris. Arya sabe que no pueden luchar de frente, pero Chris ya había descifrado por completo el plan del caballero rana. Arya preguntó cómo sabía tanto, pero él no contestó y mejor aclaró cuáles eran sus profesiones. Ella de una sacó su bolsa mágica de mago de apoyo, sugiriendo que era mejor esconderse y esperar a que los rescaten. Pero se enfrentan a un enemigo con una velocidad de locos. No pueden ni esconderse ni escapar. Además, ver cómo mataron a los gemelos tan fácil les quitaba las ganas de pelear. Viendo a Arya y Goldie, supo que aún tenían chance dadas sus habilidades. Sabía que si trabajaban en equipo, chance y sí podrían vencer a este monstruo, pero Brush le dijo que ya todo había valido, debido a la inmensa brecha de nivel. Aún así, la cara de Chris ardía con la determinación de acabar con esa cosa. Viendo su cara, Brush pensó que Chris quizás sí tenía un plan. Arya, por su parte, entendió lo que estaba tramando y le demostró su confianza en su juicio. Mientras tanto, Goldie creía que este plan era una demencia, ya que enfrentaban a un monstruo súper fuerte. Aún así, Arya sabe que no podían escapar por la velocidad del enemigo. Goldie estuvo de acuerdo, pero piensa usarlos de escudos, si la cosa se complica. En el edificio de la asociación, presentaron la lista de gente que fue absorbida por el hospital. Jin miró la lista, preocupándole que esto amenazara su puesto, y, para colmo, el gremio élfico y el consorcio dorado eran gente bien problemática. Gente que fue absorbida, pero en especial le preocupaba más que la hermana del joven heredero del consorcio dorado terminara metida ahí. Al ver que su cel no paraba de sonar, se dignó a contactar a la asociación cuando por fin contestó la llamada. Le soltaron el chisme de que Chris también andaba dentro,
y pensaron que era la chance de oro para desaparecerlo. Pero Jin dijo que en él, que tenían que rescatarlo junto con Goldie. Resulta que el del otro lado era el mismísimo Lucas. Diciendo que no moverían un dedo para matarlo, le soltó a Jin una sugerencia con una sonrisa malvada y Jin le respondió igual. Tras por fin cachar la indirecta de Lucas, de vuelta en la cancha de básquet, Chris y Brush discutían técnicas y estrategias, hasta que Brush lo regañó bien feo al notar un problemón en su lógica. Dijo que su enojo era lógico, porque Chris casi la palma y a Brush la regañaron hasta en el inframundo. Le dijo que Chansey sabía de aventureros, pero su idea del combate era nula, siendo apenas un simple nivel 3. Brush luego le preguntó cómo es que pudo derrotar a jefes del mismo nivel, lo que hizo a Chris darse cuenta de que sí había un abismo de poder entre monstruos élite y jefes. Realmente no los venció, solo tuvo skills potentes y algo de suerte. Brush le dijo que era normal que se sintiera sobrado tras volverse aventurero. De repente, de vuelta al presente, Brush seguía aguantando los trancazos del Caballero Rana. En el peor de los escenarios, su batalla con el Caballero Rana podría costarle la vida. Agregó que un equipo con un nivel promedio de 5 no tiene chance de ganar contra un monstruo con fuerza real sobre nivel 9. Entonces preguntó, ¿en qué demonios pensaba cuando provocó al Caballero Rana? El Caballero Rana, por su parte, seguía presionando con su ofensiva, mientras Arya usaba sus poderes para mover objetos y distraerlo. Ella recordó decir que su profesión era la clase de soporte más débil, pero Chris dijo que solo necesitaba una simple distracción. Así que, con todo y sus dudas, Arya aceptó el plan y usó sus habilidades para distraer al bicho. Mientras tanto, Brush se disculpó con él por no poder bloquear todos los ataques, pero al ver al enemigo, podían sentir su ansiedad, de que estaba a punto de enloquecer. No hay estándares claros entre niveles de aventurero, todo es resumido y clasificado por los que vinieron antes. En el sistema actual, las diferencias de nivel entre aventureros de la misma clase resultan en mejoras notorias de las habilidades principales. Por ejemplo, se ven claros aumentos de fuerza y velocidad, observados en la visión Yin-Yang. Así que a mayor diferencia, más difícil es darle en la torre al oponente. Y en la teoría actual, una diferencia de 3 niveles vuelve casi imposible que el de menor nivel pueda competir con el de nivel superior. Pero en el combate real también hay ventajas de skills y counters entre especialidades de clase. Como si un personaje tiene mucha habilidad o velocidad, puede dominar a su oponente aunque todo lo demás sea igual. Esta es la razón por la que les está costando tanto ganarle al Caballero Rana. Hace una semana, Chris ni en sueños se habría imaginado pelear con un monstruo de este nivel. Con esa brecha lo harían pedazos al instante si recibía un golpe directo, pero eso es para aventureros normales, no como él que tiene el fuego infernal. Observó que el Caballero Rana no tiene la piel gruesa, así que sus llamas funcionarán, y lo mejor, no conoce los efectos del fuego o la existencia de su muñeco de papel. Abrió las manos pensando a huevo hay otro tipo de llama. En un pleito de ejércitos, al más débil solo le queda esperar que el fuerte actúe de la nada. Chris recibió de lleno el ataque del sapo caballero, pero sorpresa, le dio un clon mientras el Chris real andaba a sus espaldas. Aprovechó el bug y le lanzó sus llamas al sapo, pero vio cómo el bicho se sacudió la armadura en llamas como si nada. Chris se preguntó si el sapo sabía que sus llamas no se apagan, pero notó que los movimientos del monstruo se ponían más lentos. Era la chance para que Arya y Goldie atacaran, pero Goldie de la nada desapareció. Al fin cachó sus tendencias manipuladoras, de usar a otros como escudo para protegerse. Justo ahora usó su habilidad para manipular a alguien y que se comiera el golpe por ella. La chica le preguntó si no iba a ayudarles, que también era aventurera. De repente, la otra le saltó encima, diciendo que era una fastidiosa. Se pone bien tóxica cuando dice que solo le importa su propia supervivencia. También está frustrada, preguntándose por qué su hermano no ha llamado a nadie para salvarla. Mientras tanto, una espada cayó del cielo y se clavó en el piso. Luego empezó a temblar como si una fuerza invisible la estuviera jalando. De repente la espada voló directo a las manos del caballero sapo. Ahora Chris sabe que debe apuntarle a la parte vital del enemigo, la cabeza. Apenas el caballero sapo agarró su espada, su velocidad se disparó. Chris no pudo esquivar el ataque por completo y le dieron. Se arrodilló mientras el sapo caballero se alistaba para madrearlo. De repente, los peluches de arriba soltaron rayos poderosos hacia el sapo caballero. Arya corrió a checarlo, a lo que él dijo que estaba chido, que un hombre de papel bloqueó la espada, al oír que Goldie desapareció de la nada. El sapo se volteó en chinga. Luego le echó un ojo a la dirección donde podía sentir a Goldie. Pensaba en ellos como si fueran bichos. 2 ya estaban fuera, solo quedaban 2. De la nada se lanzó a perseguir a Goldie, dejando solos a Arya y Chris. Al ver esto, Arya se paniqueó y le preguntó a Chris si aún se podía mover. Le dijo que se relajara. Cerró los ojos para concentrarse y después los abrió lentamente. Enfocándose en su nueva habilidad, recordó la práctica cuando nomás no le salía el poder.
Brush entonces le dijo que estaba usando mal sus poderes, a lo que él preguntó por qué su llama original se reveló ser la chispa inicial del fuego infernal, que no se puede apagar, y su fuego mejorado son las brasas del infierno, nacidas de almas que son su combustible. Al apuntar al sapo, Chris aguantó el aire, mientras intentaba usar la habilidad brasa infernal, pero Brush le metió un zap en la cara. Dijo que por eso. Le dice que es un nerd clavado con la teoría, ya que los poderes usan la magia de su cuerpo. El pobre Chris se pregunta por qué le salió la primera vez. ¿Qué lo hizo así? Ella le dijo entonces que usara la coordinación entre el maná y la habilidad de su cuerpo. Debe guiar la canalización del maná para liberarlo, completando el proceso de ejercer poder. En su caso, debe pensar cómo se sintió cuando soltó la primera fase de las llamas, pero al ver que no avanzaba, Brush hizo su mejor esfuerzo para no perder la paciencia con él. Mientras se preguntaba cómo se puede ver el alma, Chris se paró y miró al frente pensando, el maná es el motor del poder. Se metió a un cuarto más oscuro que mi futuro, se partió el lomo buscando el motor ese y cuando por fin lo encontró, sabía que tenía que prenderle fuego. Al activarlo, el maná oscuro se desató, pero igual le falló en liberar su brasa infernal. Después de eso, nomás se desplomó y Arya, toda histérica, le gritaba qué rayos le pasaba, mientras Chris sintió que se le fue de un chingazo más de la mitad de su maná y recordó el consejo de Brush de nunca dejar que esta habilidad le rostizara todo el maná, pues resulta que no solo lo gasta, lo quema por completo y ahora lo entendía. Chris abrió los ojos y frente a él toda su visión cambió. Ahora podía ver al caballero sapo que andaba persiguiendo a Goldie. Lo veía tan nítido como si el caballero sapo se hubiera vuelto transparente, permitiéndole ver hasta su alma. Mientras se acercaba a Goldie, esta usó su habilidad para manipular a la chica y hacer que recibiera el golpe por ella. Mientras ella gritaba desesperada por ayuda, Chris temblaba al intentar a la fuerza activar su habilidad. Apretó los dientes mientras la brasa infernal ardía salvajemente. Goldie suspiró y la chica cayó al suelo. Mientras ella se quedaba quieta, brasas negras devoraban al caballero sapo mientras lanzaba un espadazo brutal hacia Goldie. Pero en nada, las brasas infernales consumieron todo su cuerpo. Apretó la mandíbula mientras las llamas carcomían lentamente su existencia. Pero Chris siguió con la habilidad, viendo su maná quemarse a toda velocidad. Aún así, era lo bastante potente para casi incinerar el alma del caballero sapo en un segundo. Un poco más, y estas llamas infernales por fin extinguirán su alma, pensó Chris mientras lo mantenía. Quería usar esas llamas para rostizar a sus enemigos. El caballero sapo comenzaba a hacerse cenizas. Mientras las brasas infernales lo consumían, de repente Brush le gritó a Chris, preocupada, que se detuviera. Ahí fue cuando sintió el efecto rebote de usar una habilidad tan rota. Comenzó a devorarlo a él también. Se arrodilló en el suelo, quejándose de dolor, mientras Brush le decía que ya le había advertido no agotar su maná. Arya estaba en shock, preguntándose quién era Chris para usar una habilidad de fuego tan pasada de lanza. Brush le dijo que cortara el maná rápido o se quemaría vivo. Solo entonces las llamas comenzaron a disiparse de sus manos. Arya se arrodilló de inmediato para curar a Chris, pero para su sorpresa, descubrió que no podía restaurarle el maná. Mientras, el sistema les notificó que el caballero sapo había sido derrotado. Un pilar de luz golpeó a Chris, señal de que subió de nivel al completar la misión, pero se sintió raro al no poder sentir nada. Mientras, Brush suspiró aliviada al ver que Chris estaba bien. Lo que la sorprendió más fue que ella pensaba que era un tonto cualquiera, solo con más conocimiento que el resto. Pero en el fondo, parece poseer algo que no es ni blanco ni negro, y aunque no entendía qué diablos había pasado, decidió simplemente ignorarlo. Mientras tanto, Goldie recibió su merecido, gritando desconsolada de dolor después de que le rebanaran los ojos. Mientras lloraba lágrimas carmesí, exigió furiosa saber dónde estaba ese monstruo. Mientras preguntaba si alguien la ayudaría, la chica se levantó en silencio y se fue. Ella maldijo con frustración y desesperación. Al ver que nadie movía un dedo por ella, el sistema lo felicitaba por sobrevivir y le daba su liquidación. Mientras cliqueaba el panel, dijo que jamás esperó que de hecho lograría sobrevivir. Pero el sistema le advirtió de un bug. La princesa rana está que arde por la muerte del caballero. Se sintió un poder masivo y todos se sacaron de onda. El lugar se sacudió al entrar una rara anomalía. Un humazo salió del edificio y se fue sobre Arya y Chris. De ahí salió una princesa rana nivel 13. Totalmente enfurecida al verlos, la princesa rana ahora era la enemiga y el objetivo de la misión. Recibir el beso de la princesa fue un epic fail, mientras Jin se preguntaba por qué los de la asociación no llegaban. Oggy, el jefe del consorcio dorado, esperaba de pie a alguien. Entonces llegó un tipo musculoso llamado Red. Oggy le dio la bienvenida, mientras la princesa rana no perdió tiempo y atacó de una a Chris y Arya. Siguió persiguiéndolos mientras los dos la evadían. Se paró furibunda mientras que Chris revisaba a Arya. Ella estaba herida. Chris paniqueó, dijo que ya valieron por el bug y apretó los dientes con rabia.
pensando en que ojalá pudiera usar las brasas del infierno, pero ya no sentía nada de maná en sus manos, sin importar cuánto lo intentara. La princesa rana los miraba amenazante mientras Chris, ansioso, veía al monstruo. De repente, la silueta de un hombre pasó como un rayo y atacó a la princesa rana. Sus golpes impactaron de lleno al monstruo entre una nube de humo. La princesa rana no aguantó un ataque tan potente y cayó al piso. Era Red, ganándose la admiración de Chris al mostrar su fuerza bruta pura. Luego les preguntó si eran del grupo dorado. Le dijeron que no, y entonces vieron al asistente de Goldie corriendo hacia ellos. Red le preguntó si era del grupo dorado, a lo que ella informó que la señorita estaba por allá, herida. Entonces Arya preguntó si no deberían limpiar la mazmorra antes de buscarla. Él respondió que esa no era su misión y se fue a buscar a Goldie, para sorpresa de ambos. Incluso la princesa rana se sorprendió por la actitud de quien la atacó así de la nada. Y se largó, se enfureció mientras Arya y Chris la miraban, y la princesa rana empezó a perseguirlos a los tres, para desquitar su furia. Mientras, Red por fin llegó a donde estaba la señorita y se presentó como el aventurero, con la tarea de rescatarla, pero en vez de gracias, ella lo regañó por haberse tardado. Mientras tanto, se veía la rana aún persiguiéndolos, cuando Red aterrizó de golpe entre ellos y sorprendió a todos. Sin esfuerzo pateó al monstruo y lo mandó a volar al suelo. Luego felicitó a los tres por haber durado tanto tiempo siendo aventureros de bajo nivel, lo que los enfadó, pero para su alivio, se adelantó y preguntó por la situación, para poder encargarse del monstruo. Lo enfrentó seguro de que podía eliminar. A un bug con un nivel tan pasado empezó a emanar una energía potente al prepararse para pelear. Sin miedo se acercó a la princesa rana para confrontarla. Su patada trazó un arco carmesí en el aire. Mientras la princesa rana lo acosaba, él se giró y la cabeza de la rana fue deleteada por la fuerza de su patada. Y así de fácil la princesa rana fue nerfeada y se abrió el portal de la misión de defensa del reino. Y fue un fracaso total. Luego miró a Chris y lo llamó el bug final, preguntando si él había limpiado el glitch anterior. Dijo que un novato de nivel 5 que puede hacer tanto es otro rollo, pero recordó que él tuvo que rifársela para ganar, usando el poder del sistema para apenas darle cuello al caballero rana. De la nada, Red le preguntó cuál era su clase. También se sacó de onda de por qué su skill de visión nivel 2 no podía escanear su clase. Hasta Arya se moría por saber cuál era. Y cree que el chisme por fin se resolverá. Pero Brush le dijo que ni de broma soltara la sopa, ni aunque lo desvivieran. De repente, Brush le gritó que corriera. Él preguntó a dónde. Vieron el portal de salida abrirse en sus narices y corrieron hacia la puerta, mientras planeaban fugarse al salir, pero antes de que pudiera, Red lo detuvo. Dijo que el estándar de la industria, el protocolo de emergencia de portales, dicta que compartan el loot por haber aportado a la pelea. A Arya no le importó, dijo que le preguntaría su nombre al salir. Mientras tanto, Red lo apuraba para que se moviera, ya que se repartirían el botín del raid. Chris aceptó y se acercó, pensando que esta absurda cantidad de loot pudo repartirse mejor si no hubieran palmado tantos, pero Red como que notó que andaba sacado de onda, y le aseguró que de chill tomara el botín. Añadió que con esto incluso pasaría el umbral del nivel 10, a lo que Brush preguntó qué era eso de nivel 10. Chris explicó que un calabozo E es de nivel 5 a 1, el D de 9 a 5, y A y B van igual, salvo el C, que es para nivel 10. También se sabe que las mazmorras C son notorias por sus bugs frecuentes, por eso los aventureros casi no le entran. Con esto, Chris se convenció de compartir el loot para ponerse más mamado. ¡A huevo! Apretó el puño pensando que ya no había punto en dudar, ya estaba hasta el gorro de sentirse un completo inútil. Pero entonces, Red se disculpó, admitiendo su futuro pro. A Brush no le latía para nada. Sentía que Red olía que ya había colgado los tenis. De pronto agarró la cara de Chris, y este se friqueó. La apretó hasta reventársela. Dejó caer el cascarón de Chris al suelo, pensando qué pena darle delete. Ari y las dos morras lograron salir del portal, con la ayuda de Red. La asociación pidió un momento, pero el guardaespaldas la detuvo por el estatus VIP de Goldie. La chica peliverde iba a hablar cuando Arya, mega enojada, la cayó. La pobre estaba hecha polvo, devastada. Cuando la asociación la buscó para pedir ayuda, ella se preguntó por qué Red y Chris todavía no salían del pinche portal. Un reporte sonó de repente, diciendo que la noble fue rescatada y Red seguía dentro. Jin suspiró, súper aliviado, pensando que ya se había acabado el drama. Con la mano en la quijada, pensó que lograron limpiar a un montón de basura. La enfermera le dijo al doctor que la fecha de expiración de los cuerpos databa de hacía casi un año. Jin pensó en la investigación del cuartel, creyendo que la libraría gracias a Lucas, mientras, dentro del portal, estaba el cuerpo de Chris, con la cabeza cercenada. Red miraba fijamente a la persona frente a él, con la mano en alto. Un panel del sistema le salió a Brush mientras el cadáver de Chris caía. Le spameaba una alerta de misión fallida, y el sistema se reiniciaría al palmar el jugador. En el mundo demonio, una silueta andaba toda bugueada.
le decía al otro que dejaran vivo a Chris, pero el otro le tiró un ya supéralo, compa, porque siempre arma un desmadre. Su debate caótico seguía mientras discutían sin parar. ¿Quién ocuparía el cuerpo de Chris? De la nada, su cadáver empezó a chisporrotear con un humo azulado bien creepy. La entidad poseyó el cuerpo de Chris, desatando un poder que dejó a Red en shock. Se volteó súper sacado de onda, preguntándose cómo se movía sin cholla. El cuerpo de Chris se empezó a mover solo, soltando una energía azul bien potente. Intensificó más la energía que soltaba, empujando a Red con una presión que era de otro mundo, neta. La entidad le dijo a Brush que se llevara a Chris al inframundo mientras le ponía pausa a su muerte. Hasta se burló de Brush por ponerse sentimental con Chris. Con eso, Brush obedeció al toque y se llevó su alma de regreso al inframundo. El humo azulado empezó a tomar forma en su cabeza, sorprendiendo a Red. En un 2×3, la entidad le regeneró el cráneo, mientras miraba a Red con aires de ¿qué me ves? En el inframundo, el alma de Chris fue sellada para evitar la muerte definitiva. Brush recordó que el vato siempre sacaba una fuerza de voluntad a lo bestia en momentos de vida o muerte. Viéndolo, pensó que sus bipolaridades no terminaban ahí. Jamás mostró ni pío de emoción por la muerte de sus compas, pero se enojaba por unos extraños. Se preguntó cuál era su verdadera cara mientras apretaba los dientes con rabia, y cachó que se acababa el tiempo. Lanzó un hechizo para mantener su alma viva entre comillas, al quitar los sellos. Empezó a salirle humo de los ojos y la boca mientras volvía en sí. Luego preguntó todo sacado de onda dónde estaba, a lo que Brush le dijo que pasó algo muy heavy. Chris sabía que Red solo vino a darle cuello, diciendo que recordaba todo el rollo. Al verlo, Brush sintió esa vibra rara de nuevo. Después de estar depre, de la nada se puso de buen humor, super random. Chris explicó que Red era solo un títere al que mandaron a borrarlo del mapa. Sabía que el que estaba detrás de esto debía tener una buena razón para tanto show solo para matarlo. Luego preguntó qué hacía ahora y si todavía podía regresar. Pero antes de que siguiera, Brush le urgió que se pegara la cabeza. Luego le dijo que se había saltado el sistema. La última vez que murió fue de imprevisto, pero esta vez el sistema debía marcarlo como un fracasado total y morir sin más. Pero alguien lo está ayudando a lajear el sistema, la entidad que se metió en su cuerpo, y ahora mismo está gozando la pelea con Red. Al oír su situación, Chris le preguntó a Brush qué necesitaba hacer para la segunda prueba. De repente, un montón de paneles de misiones aparecieron. Tenía que completarlas todas, sin excepción. Los paneles mostraban un sinfín de ejercicios para su rutina diaria que fortalecerían su cuerpo. Al verlos, Chris se dio cuenta de que eran métodos para lidiar con enemigos diferentes. Entonces Brush sonrió con malicia, mientras decía que le presentaría a su nuevo coach. Chris preguntó si su nuevo coach era algún fantasma del inframundo, pero el ambiente se puso raro y comentó que la escena le sonaba. De repente, empezaron a sonar unas cadenas mientras sus nuevos coaches entraban al lugar. Ahora frente a él había un par de puertas gigantescas, directas del inframundo. Una mano salió del portón al abrirse y se quedó helado cuando Brush le preguntó si se acordaba de ellos. Resulta que estos compas eran viejos conocidos. Sus ojos brillaban con una vibra densa y filosa al clavar la mirada. Y el nuevo coach de Chris era, agárrate, la impermanencia blanca y negra.